Buenas tardes, gracias a los organizadores por la invitación, gracias a vosotras y vosotros por vuestra presencia. Vamos a empezar en un país extraño, en Gran Bretaña, quiero decir, en la Gran Bretaña de Children of Men de Alfonso Cuarón. La historia que cuenta esta película se desarrolla en una distopía. El mundo está sumido en una crisis de esterilidad que dura ya 18 años. No hay embarazos y, por tanto, la humanidad está a punto de extinguirse. Apenas se queda un país mínimamente estable, precisamente Gran Bretaña, que no obstante es un lugar militarizado que reprime a los refugiados que llegan en avalancha. En él proliferan los grupos radicales, entre ellos el de los peces, que se opone a la política de inmigración del gobierno y que planea sacar del país aquí, refugiada y también la única mujer que queda embarazada, para llevarla con los científicos del Proyecto Humano que investigan una cura contra la esterilidad en las Islas Azores. En ese plan es en el que se va a ver involucrado el protagonista, el escéptico Theo. Fijémonos en la imagen de arriba. Theo ha ido a pedir ayuda a Nigel con el fin de conseguir papeles de tránsito para aquí. El lugar en que están se llama el Arca de las Artes y es el refugio donde Nigel salvaguarda obras maestras que su equipo rescata de la catástrofe global. Momentos antes, Theo ha preguntado a Nigel por cómo es capaz de entregarse a tamaño esfuerzo, si lo cierto es que en 100 años no quedará nadie vivo para contemplar esas obras. ¿Sabes cómo?, responde Nigel. Simplemente no pienso en ello. No pensar en el inhóspito exterior, ponerlo en suspensión, aparece por tanto como condición de la conservación, de la permanencia. Pero la situación es ambigua, porque al mismo tiempo nadie en ningún momento mira Guernica. Ahí están los personajes en torno a la mesa, la cual forma una línea paralela a la del cuadro con la que nunca se cruzará. Mientras tanto, ellos comen y hablan, es decir, usan sus manos y usan sus bocas para comer y para hablar, exactamente aquello para lo que no se usan en Guernica. Esa desatención al cuadro parece desmarcarse de un pacto muy antiguo. Es el pacto entre la imagen, el espectador y el artista, que a través de la mediación estética marcó la emergencia de eso que llamamos arte. Y sin embargo, imágenes que parecen salidas de Guernica están presentes a lo largo de toda la película. En el conjunto del espacio, arrasado por la violencia en que se desarrolla la acción, en la aparición de la piedad y del soldado, aún vivo, pidiendo ayuda con la mano, no sé si se ve bien, al que por cierto Theo finalmente no ayuda, escapa. De modo que tenemos a resguardo una reliquia con valor cultural y que ni siquiera es mirada, mientras que una serie de imágenes en plural que se le asocian inunda la realidad cotidiana. Como si Cuarón hubiera querido escenificar, llevándolas al límite, las tensiones que anidan en lo que Walter Benjamin llamaba aura. Children of Men está, en suma, atravesada por Guernica, tanto por el cuadro que fija una imagen auténtica como por la dispersión en un espacio inhabitable de sus imágenes. No se trata aquí solamente de que Guernica tuviera desde el comienzo una doble vida como cuadro y como icono, como ha estudiado, por ejemplo, Rocío Robles muy bien, sino también de atender, que fuera capaz de compatibilizar la reproducción con el prestigio del original, que es algo que ha acompañado a Guernica desde el comienzo, sino también de atender a la operación que hace posibles esas apariciones. Icono y aura no son meros opuestos, que respectivamente designaran imagen reproducida y unicidad. Aura es también el nombre de esa operación en que el imaginario se desliza sobre lo real y la cosa hacia su pasado. Una pluralidad de imágenes que nos mira al mismo tiempo en que la miramos emerge. El despertar al que aludía Benjamin pasa por ella, comienza mientras estamos aún frotándonos los ojos. En tanto que verdad transmisible, el pasado es discontinuo, no existe de una vez por todas, sino solamente como un signo descifrable aquí y ahora, emergiendo cuando miramos desde un estrato específico del presente, que se vea reclamado por él, por un pasado concreto. Seguramente esa emergencia requiere hoy de una operación específica, del borrado del cortejo de direcciones y de emociones que lleva incorporado el archivo audiovisual, ese archivo que de manera cada vez más intensa aparenta unificar el mundo en un nuevo lugar, en un nuevo topos. Children of Men no termina de hacer esto, pero a pesar de todo sí está apuntando a algo que me parece importante, que Guernica solo vuelve a ser mirado aquí y ahora cuando reemerge en esas
apariciones dispersas en la realidad efectiva, formando una extraña circularidad con la permanencia de su imagen fijada. Seguramente el poder de Guernica como mito no está lejos de aquí, en su capacidad indisoluble del cuadro mismo, de su gestión y del relato que hemos tejido en torno a él, de aunar dos tareas. La de permanecer, por una parte, como artefacto material e histórico, y la de reaparecer, por otra, allí donde reconocemos la violencia de la guerra o incluso, como se ha dicho, todas las violencias. En otras palabras, que solo es verdaderamente visible cuando entra en constelación con el documento actual, al que a su vez rescata de la desaparición. Quiero insistir por un momento en este asunto de la publicidad, de la multiplicidad de las imágenes. Parece haber acompañado siempre a la recepción de Guernica. Pensemos en la película de Alain Resnais y Robert Hessens, donde el cuadro completo o casi completo aparece solo una vez. El protagonismo era ya por entero de las imágenes, en plural y de su gestualidad. Incluso cabe preguntarse si no es el propio cuadro el que, al poner en primer término las figuras, propicia ya este hecho. El término francés figure, que aparece aquí y allá en Picasso, se asocia a la idea de aparición, sea cual sea el modo en que declinemos la palabra. Picasso lo usa para nombrar a ese monstruo sufriente y vulnerable, definido, pero también, está ahí arriba, definido pero también herido por la luz, que aparece en el interior de un espacio en el que no debería estar, como las figuras aplastadas contra la superficie que poblarán el interior arruinado de Guernica. No sorprende que en 1937 Christian Serveau dijera que la calidad de Guernica provenía de los sentimientos que le confieren sustancia y que esa emoción hecha imagen, literalmente, tenía que ver, decía él, con sus personajes. Se trata de imágenes afecto, que precisamente por su capacidad para vehicular al mismo tiempo el aislamiento y la vulnerabilidad, esto es, la dependencia del otro, de la comunidad, se ha deslizado tan fácilmente hacia el presente, cuando haciéndolas entrar en constelación con un documento actual, una práctica las ha vuelto visibles. A veces esas prácticas han tenido la apariencia de un culto, como la ofrenda floral de la Art Workers Coalition, o en su presencia, por así decirlo, procesional, en innumerables protestas, que son muy diferentes de la iconización de la obra de arte moderno en cuanto tal, que sarcásticamente escenificaba Francis Alice en The Modern Possession, ¿no? Así, cuando Tony Shafrazi escribió Kill Lies All sobre él, podía estar agrediendo al artefacto material, pero no a la imagen, al icono Guernica. La intervención fue, de hecho, defendida como un trabajo colaborativo con Picasso, titulado Guernica My Ley. Ante las dos masacres, la de la Guerra Civil Española y la de Vietnam, las coordenadas del tiempo lineal saltaban en pedazos. Del mismo modo que el recurso Guernica en una geografía expandida ha hecho saltar las coordenadas espaciales. Aquí y allá, entonces y ahora, Guernica. Y a menudo sus imágenes, en plural, como vemos en numerosos ejemplos. Yo creo que lo que vamos a ver después con Alejandra y en lo que antes ha contado Matei, se ve esto y hay una pregunta que se puede volver a plantear también otra vez, ¿no?, que ha hecho Andrea Junta en relación con ese mínimo, ¿no?, que da significado. Bien, nada impide, por supuesto, que en virtud de las prácticas en que se hacen visibles, esas imágenes se vuelvan fetiches, que pierdan toda traza de contenido y se conviertan en un cliché, es decir, en algo de lo que nos tenemos que desembarazar para poder propiamente mirar. Frente a ello, el único gesto posible es volverlas a poner en juego desde un aquí y ahora que se vea reclamado por ellas. Es decir, ponerlas a danzar, pero eso sí, de un modo inmanente, es decir, ponerlas a danzar al son de su propia canción. Me gusta el ejemplo de Equipo Crónica porque es muy específico. La voluntad franquista de traer a España a Guernica solo podía existir sobre un fondo de despolitización, y es sobre esa transformación de las imágenes mismas sobre la que ellos explícitamente trabajarán. Piezas... perdón, el papel aquí... despapelado. Piezas como La visita, que se puede ver ahí, muestran las imágenes de Guernica sobre las que se ejerce una suerte de segunda violencia cuando el franquismo intenta traer el cuadro a España, intentando escapar del museo cárcel que visitan las autoridades. Son aquí el exterior que se agita y se resiste a su inclusión, como parte de una obra de arte en el interior del régimen. En Familia, en cambio, son el interior que sostiene la exterioridad visible. Probemos a comparar Familia
con el famoso collage de Richard Hamilton, que es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos. En este, la superficie brillante e hipersexualizada que asociamos al pop no escapa a la supervisión del patriarca que vemos en el retrato en blanco y negro, situado al fondo y justo frente al periódico abandonado en su sillón. En Familia, en cambio, vemos que un lugar similar al de ese retrato es ocupado por el caballo de Guernica. Por supuesto, hay ironía en que el toro esté como objeto decorativo, ¿verdad?, en la casa como un bibeló, pero al justaponer Familia al collage de Hamilton, lo que vemos es también que el fondo que alude a esa inquietante presencia ausente no se refiere ya a una autoridad simbólica que garantizase el orden de las cosas en la sociedad de consumo, sino a la concreta violencia colectiva sobre la que se asentaba la buena sociedad española. La historia del siglo XX, huelga decirlo, tiene estas complicaciones. Podríamos llamar al acto que opera Equipocrónica una toma de posición, es decir, un acto donde se escoge aquello que hay de singular en lo que está ocurriendo y, mediante su inclusión en un montaje diferente, lo hace visible. Esta operación, en la que, claro, resuena el nombre de Georges de Huberman, es exactamente la que realiza Guillermo Peiró en Las variaciones Guernica. Montando las imágenes de espectadores ante Guernica, junto a noticias de ataques a la población civil, un claro eco del bombardeo del 37, Peiró rescata a las imágenes del cuadro de su disolución en un cliché. Y esto es lo importante, en el mismo movimiento que rescata a las imágenes del cuadro, del cliché, rescata el documento de verse ahogado en el flujo audiovisual, en el flujo de noticias, ¿no? Puedes ver una masacre y luego el resultado de fútbol, ¿no? Cosas así. Bien, ambas se vuelven en ese momento mutuamente legibles. El montaje, además, se redobla con la relación entre imágenes y palabras. No podemos saber lo que tienen en mente esos espectadores absortos, pero intuitivamente dudamos que estén pensando en lo que nosotros escuchamos, es decir, en que hay una represión en Siria difícil de ignorar o en que, cito, somos completamente hipócritas. El clímax llega cuando, hacia el final de la película, vemos los vídeos filtrados por Wikileaks de un ataque contra civiles y reporteros en Irak. Vemos el asesinato filmado de personas individuales, Namir Saed, que solo llevan una cámara. Y finalmente, una imagen poderosa. Vemos Guernica al completo, mientras la voz de un militar norteamericano, al culminar los asesinatos, dice despejado. Una expresión que, combinada con la imagen, parece referirse tanto a los asesinatos cumplidos como a la soledad del cuadro sin espectadores. El eco de la barbarie circula entre ambos y nosotros somos invocados. Sin ningún espectador absorto que nos invite a tomar el atajo del amante del arte, somos obligados a mirar desde ese estrato preciso del presente en que Peiró nos ubica Guernica de nuevo. También Iñaki Elizalde puso en escena esa invocación, en su caso radicalizando la distancia entre lo que vemos y lo que escuchamos. Las historias de violencia que su Guernica nos cuenta, desde la aparición del cadáver en el bosque hasta el incendio final del cuadro, están atravesadas por tremendos gritos y lamentos. Uno recuerda aquí cómo, en La forja de un rebelde, Arturo Barea aludía a la conmoción que le causó la foto del cadáver de un niño tras el bombardeo de Getafe. Había, escribe Barea, un chiquitín con la boca abierta de par en par en un grito que nunca acabó. Lo sabemos bien. Las fotos no gritan. Pero Barea escucha, es decir, figura un grito que se eleva en total resistencia a lo visible, a la pura extensión espacial del cadáver. Sabemos también que desde Servo hasta los diplomáticos que pidieron ante el famoso discurso de Colin Powell tapar el tapiz de Guernica de la ONU, el cuadro se ha descrito a menudo como una suerte de grito mural, por decirlo como lo llamó hace poco Jaime Brihuega. Pero que el grito del niño de la fotografía de Barea, ese grito que nunca acabó, pueda seguir resonando, depende justamente de su inadecuación a lo visible. Los gritos se pueden acabar en el tiempo, pero son inconmensurables con el espacio, con el que solo se articulan en un límite donde hablar deja de ver, deja de hacer ver y deja hasta de ser visto. Mientras que en la película de Elizalde los gritos se elevan resistiendo a la representación,
la violencia que vemos va descendiendo estratos hasta mostrar el horror de la guerra y el Guernica en llamas. Retengamos ese doble movimiento. Quizá podamos encontrarlo también en Sueño y mentira de Franco, un poema que Picasso escribió a mediados de junio del 37, coincidiendo con la finalización de Guernica. El final del poema habla también de gritos, y la crítica le ha venido concediendo un valor de lectura ekfrástica del cuadro. Aportaría, se ha dicho, la sonoridad que se intuye en él, y al incluir también los gritos del humo en las gargantas y los gritos de los olores, añadiría asimismo algo que excede a la pintura. Pero apenas nos hemos detenido en lo que ocurre más allá de la palabra mar, que a menudo ni se cita cuando se alude al texto. Y lo que allí ocurre es que vemos a esos gritos terminar escondidos en un fósil. Los últimos que menciona el poema, los gritos de la lluvia de pájaros que inunda el mar, se van ahogando en la concatenación de subordinadas que, describiendo un proceso como de erosión material, llevan a la petrificación. Que inunda el mar, que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el sol rebaña, en el plato que el bolsín y la bolsa esconden, en la huella que el pie deja en la roca. De nuevo los gritos del comienzo se elevan del Sacramento, mientras que el paisaje continúa hundiéndose hasta convertirse en un paisaje arqueológico, en fósil. Los gritos quedan escondidos, sellados en esa huella que el pie deja en la roca. Una huella, huelga decirlo, solo concebible en un larguísimo lapso de tiempo. Vayamos para terminar al cuadro mismo, a su formalización de la destrucción de un mundo o incluso del estar en el mundo como tal, a ese extraño interior que una intervención abstracta y radicalmente no humana ha destruido, donde esas figuras hechas de material monstruoso se aplastan contra la superficie y, a pesar de todo, se sostienen sobre un mínimo suelo desde el que poder mirar lo que pasa, aunque no alcancen a ver. Imagino que todo el mundo conoce, ¿no?, esta cosa del pequeño suelo, ¿verdad?, sobre el que se sustentan las figuras y el suelo, ¿verdad?, de los interiores. De Picasso, de hecho, antes he hablado de las dimensiones, que es otro tema. Ver Guernica es ver siempre desde abajo, y arriba no se sabe bien si se está en un interior o en un exterior. Es decir, existe ese mínimo suelo que casi compartimos, ¿verdad? Y, bueno, y la luz que cae. Bien, perdón. Opa, aquí. Bien, ese mínimo suelo desde el que poder mirar lo que pasa, aunque no alcancen a ver. E imaginemos por un momento que Picasso las concibió como signos que solo podían aparecer si eran excavados, es decir, si un ahora determinado del presente los sacaba a la luz. En este fragmento final del poema, todo, absolutamente todo, grita. Y si todo grita, entonces es todo el espacio el que grita. O mejor dicho, puesto que se trata de un espacio donde sigue habiendo cosas, las mismas que la noche anterior al bombardeo mantenían sus relaciones cotidianas dentro de la casa, lo que ocurre es que no sabemos ya muy bien qué son las cosas y qué es lo que hay entre las cosas. El sonido y el silencio, las oquedades y los ángulos se vuelven entonces equivalentes, se concatenan, se superponen. Los dedos de la mano del soldado, como 5 bocas invocantes, además de las 2 que ya tiene en el rostro, ¿verdad?, sus líneas, al igual que esa especie de anteaureola que rodea los dedos, al igual que los ojos, conos punzantes. Esos elementos geométricos han perdido la relación y la dirección, que apenas sí se mantienen en la medida en que están enganchadas a esos seres vulnerables, a esas apariciones. Pero tampoco a ellos, con todas las bombas cayendo sobre sus bocas, todas las bombas caen sobre bocas, sostenerlas les resulta fácil. Si es cierto que quieren mirar, pero que no alcanzan a ver, así es la guerra experimentada desde abajo por sus víctimas, el hecho es que tampoco podrán, destruido ya el mundo que sostenía su intimidad, relacionarse, o al menos relacionarse más allá de compartir su vulnerabilidad, es decir, su dependencia de los demás. ¿Qué logrará la mano de la derecha con sus 5 dedos boca que bien podrían palpar, bien chupar, bien invocar esos pechos aplastados cuyos pezones son como 2 conos hirientes? Desde luego nada muy esperanzador. Y sin embargo, aplastada contra la superficie, aún se eleva, invocante. T.J. Clark
toma un poema que Picasso escribió en la Navidad de 1939, El águila que vomita sus alas, como una descripción de ese mirar sin ver, que para él es un poco el tema de Guernica y que tiene bastante que ver con algo que ha dicho antes el profesor Mitchell. En él se intenta reiteradamente en ese poema decir qué sucede, pero ese qué nunca se llega a estabilizar y las imágenes terminan por perder toda intensidad ante el avance del sonido de las palabras desorganizadas. Este fragmento, en cambio, solo describe que se escuchan gritos, los cuales, claro está, no describen a su vez nada. Serán ciertamente también engullidos por el curso de las palabras, pero aquí sí tenemos una clausura. El poema avanza a través de imágenes aceleradas, pero se dirige a un lugar. La cadena de subordinadas ha ido formando un fósil. Y un fósil, claro está, posee una dimensión temporal. Es un ser que vive aún dormido en su forma, como decía Bachelard, y que en este caso, o en él, es donde se esconden los gritos. Es una invocación encapsulada. Naturalmente, esa mano negativa de Chauvet, por lo demás descubierta 60 años después de que se pintara Guernica, está ahí como una provocación, como una bondad. No se trata de especular sobre la relación de Picasso con la prehistoria, a pesar de que él, desde luego, fantaseara con la idea de Gruta, desde la fotografía que hizo Brassai del taller de Boisgelou, a los murales de Valoris, que se dedican precisamente a la guerra y la paz. Pero está ahí solamente porque esas manos enigmáticas son para nosotros, en nuestro imaginario, puro signo. Nos dicen menos del mundo que las produjo que de nuestro deseo de que una contrahistoria anacrónica pueda hablarnos. Y están ahí también como parte de un modesto montaje. ¿Verdad? El esquematismo de la mano del cartel de Baránik, de Rudolf Baránik, da cuenta de cómo la dimensión poco de pantomima que también tienen los seres de Guernica parece prefigurar una transcripción y una transmisión eficaz. Pero el modo en que ellos realmente se dirigen aquí y ahora a nosotros es el modo en que de hecho el propio Baránik los escuchaba, es decir, el de un fósil que despertara, que dejara de dormir en su forma a partir de una toma de posición. Es así como esas figuras que nada dicen más que de la vulnerabilidad o de la vulnerabilidad compartida, pueden ellas también perseverar. Por más que, como le ocurre de hecho a Theo, el protagonista de Children of Men, prefiriésemos no tener que escuchar su invocación.